¿Hay algo permanente en medio de un mundo en el que parece que todo cambia? Es una pregunta que ya se hicieron los filósofos presocráticos. Seguimos hablando de filosofía y fe. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Al terminar aquí en la emisión en España, el día de San Francisco Javier, primer patrono de las misiones, luego también se añadió a Teresa del Niño Jesús, activo, contemplativa, misioneros, porque creían en algo, mejor dicho, en alguien más que permanente, en aquel que es, que era, que será, en el Dios que se ha acercado al tiempo, que se ha hecho uno de nosotros, Jesucristo. Tiempo de Adviento, nos preparamos al encuentro con Jesús, a su nacimiento. Pero lo hacemos en ese diálogo con los hombres de todos los tiempos, también con aquellos que hace muchos siglos, sin haber conocido la revelación divina, buscaban a Dios, buscaban el principio de todo, buscaban de dónde viene este mundo. Los filósofos presocráticos nos hacen pensar, nos ayudan, pero también lo relacionamos con personas de hoy día que no conocen a Dios y se han encontrado con Él, con los testimonios. Ya sabéis que es lo que vamos haciendo en este programa, desde el corazón del hombre, de todos los lugares, de todos los tiempos, al corazón de Dios. Y lo hacemos con estas compañeras también desde sus corazones y mentes muy lúcidas. Paloma Niño, bienvenida y felicidades porque yo sé que eres muy devota de San Francisco Javier, ¿a que sí? Pues sí, muchas gracias. Felicidades a todos los que llevan el nombre de este gran santo. Y la verdad que cómo no ser devotos de San Francisco Javier, un grande, ¿no? Entre los santos y entre los misioneros. Ciertamente, pues a todos aquellos que aparte de llevar el nombre, tenéis vinculación con las misiones y con tantas otras, bueno, y la Compañía de Jesús, etcétera, etcétera, pues eso, felicidades y vamos a intentar terminar el día pensando en esas personas que Javier quería evangelizar, paganos que no conocían a Cristo como no lo conocían estos filósofos presocráticos de los que seguiremos hablando. Y nos ayuda nuestra voluntaria y compañera Cintia García Gea, que nos ha enviado, Paloma Niño. Pues hoy va a hablarnos precisamente de uno de estos filósofos, en concreto de Xenófanes. Que era filósofo y era poeta, bueno, ya lo veréis o ya lo escucharéis, interesantísimo. Y tú misma, Paloma, nos traes, saltando 25 o 26 siglos o algo así, nos traes un testimonio, vamos, de la calle de ahora mismo, ¿verdad? Sí, muy reciente, es el testimonio de Rebeca Toribio, nacida en 1994, una chica muy jovencita que pues tiene un restaurante en Madrid. A raíz de eso y de otras cosas, pues se ha hecho muy viral a través de redes sociales y pues hace muy poquito que se ha convertido, que se ha acercado a la Iglesia, a Jesús, y no solamente se ha quedado en eso, ¿no? En ella pues entrar en la Iglesia, rezar, unirse más a Dios, sino que está dedicándose también a dar a conocer este testimonio incluso en la televisión, ¿no? En algunos programas pues en los que normalmente no se habla de estos temas. La conoceremos más en profundidad. Pues estamos deseando porque seguro que es interesantísimo. Y como no suele encontrarse una paloma sola, sino varias juntas, aquí está Paloma Méndez. Hola, Paloma, bienvenida también. Muchas gracias, un saludo, padre, Paloma, y a todos los oyentes, un placer como siempre. Bueno, y hoy te has encargado de la música que llamamos laica y la música católica. Cuéntanos. Bueno, pues efectivamente tenemos un programa musical muy interesante. Como vamos a hablar de si todo cambia o no es así, traemos dos canciones. La canción laica será Todo cambia, precisamente, del cantautor español Guitarrica de la Fuente, y la canción católica la vamos a traer de la mano del grupo Servus Mariae y del movimiento Schoenstatt, que se titula También hoy. Así que escucharemos las dos y seguro que nos hacen pensar. Seguro que sí. Y es que, aunque primero empezaremos con Xenófanes, no os he dicho, pero ya enseguida lo veréis, que vamos a entrar en ese famoso diálogo, polémica, que no es tanto de lo que nos han contado muchas veces, entre Heráclito y Parménides. Heráclito, el de todo cambia, Pantarrey, Parménides, el de todo lo contrario, aunque ya digo que si uno los estudia a fondo no son tan distintos. Bueno, y agradecemos como siempre los diversos mensajes, me gustas, apoyos, pero hoy no hay ninguno así en particular que queramos destacar, sino agradecer a todos
vuestra relación con este programa. Siempre nos llegan muchos mensajes de personas a las que le ayuda y ojalá, seguro que sí, que por la intercesión de nuestro querido San Francisco Javier, que comenzamos hoy, la edición 578, también será un pasito más para llevar el conocimiento de Dios que se ha revelado de muchas formas a todos los hombres. Pues recordamos que dentro de este bloque Razón y Fe nos hemos ido a ese pueblo que realmente pensaba mucho y bien, que en primer lugar plasmaba sus ideas sobre el origen del mundo y los grandes misterios en esos dramas, en la poesía, en las tragedias, en todos esos grandes dioses que intentaban transmitir a través de esas obras literarias. Pero todo eso daba lugar a una religiosidad popular, mítica, politeísta, que luego cuando se ponían a pensar los grandes filósofos veían que eso no daba para mucho. Y es lo que veíamos en el día anterior, una recopilación de lo que habíamos ido viendo sobre cómo los primeros filósofos fueron acercándose a la idea de Dios y cómo en particular en uno de esos presocráticos de Mileto, Anaximandro, llega a ese infinito, el apeiron, que está mucho más cerca del único Dios que de esos dioses griegos. Y vamos viendo cómo cada uno se iba acercando más a una noción seria de Dios y cómo la relación de lo divino con las demás cosas también está expresada en dos palabras que nos traía el propio Anaximandro, lo envolvente y lo gobernante, y cómo luego después Anaxímenes ve un pensamiento en ese infinito. El infinito envuelve el universo y lo gobierna por el pensamiento. Fuerza irresistible del pensamiento. Y aquí tocamos ya a Genófanes, que mencionábamos el día pasado, pero que hoy veremos más a fondo, que se pronuncia, y vamos al siguiente, según Heráclito, en un logos, palabra griega importantísima, verbo, idea, que por cierto va a empalmar totalmente con la revelación cristiana. Porque, no lo olvidemos, al principio era el logos, el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, el logos. Heráclito habla de un logos que es ley del universo y medida de todo cambio. Sabiduría y unidad para Heráclito son los atributos del supremo principio. En definitiva, veíamos que a un nivel racional, filosófico, realmente el politeísmo quedaba eliminado. Estaba ahí todavía, y por eso hubo autores que insistieron en que eso pues está muy bonito, pero que no es para creer. Y uno de ellos, el que enseguida veremos, Genófanes. Pero realmente la filosofía llegaba a que hay un único principio, un principio que cada vez van viendo en él esas cualidades que nosotros aplicamos a Dios. Genófanes ya sí se atreverá a llamarlo Theos, Dios. Genófanes es un gran poeta de la calle, digámoslo así, va recorriendo muchos lugares de Grecia, pero vamos a escuchar primero lo que nos contará Cintia García Egea y sobre ello ya haremos un comentario. Pero voy a saltar tras Genófanes, que viene a ser como un empalme entre esos anteriores filósofos y la escuela, donde ya están de acuerdo todos los historiadores que realmente la filosofía alcanza un nivel muy alto. Se pasa ya a una metafísica, una ontología, aunque ya decíamos que en el fondo está también la metafísica en esos autores anteriores, pero mucho más claramente en Parménides, iniciador de la escuela de Elea, pero también un poquito antes Heráclito. Y que hay una de esas disputas, de esas dialécticas clásicas en la historia de la filosofía, que se preguntaban estos hombres, vemos muchas cosas que cambian, pero estamos viendo que detrás tiene que haber un único principio, esa antítesis entre la serena experiencia inteligible, lo que el pensamiento pues concluye de un ser, y la cambiante experiencia de los sentidos, pues lleva a soluciones aparentemente contradictorias en dos filósofos muy importantes que han sido llamados por muchos padres de la metafísica, Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea. Para Heráclito todo cambia, nada permanece, el universo no es más que un fluir constante.
Pero si uno lo analiza más a fondo, veremos que no todo es tan relativo. Ese fluir no es caótico, está regido por una ley universal, por un logos, una ley intrínseca al propio universo. Pero desde luego, más claro es el sentido de profundidad y de permanencia en Parménides de Elea, que decía, sí, para los sentidos hay muchos cambios, pero en realidad, en el fondo los cambios no son más que apariencias irracionales del ser con mayúscula, que es lo único que realmente existe y que permanece. Heráclito, lo cambiante, lo plural, Parménides, la esencia, el ser, lo que no cambia. ¿Realmente eran tan contrarios? Lo iremos viendo. El próximo día ya hablaremos más a fondo de Parménides, pero digamos algunas cosas de Heráclito. Lo llamaban el oscuro, porque no era fácil de entender. Condenaba esos cultos y ritos de la religión popular, eso que decíamos, esos mitos, siguiendo la línea de Xenófanes. Él sobre todo se fijaba en la fugacidad de todo lo que existe, en su diversidad, en los cambios. Según Aristóteles, que es en el fondo a través del cual conocemos muchos de estos pensadores, dijo aquella frase griega que otros he leído que dicen, bueno, hasta qué punto era de él, hasta qué punto de seguidores suyos más radicales, tampoco vamos a entrar en detalles de especialistas, pero lo que se atribuye, si no a Heráclito al menos a su escuela, es el pantarrei en griego, todo fluye, todo cambia. Nada de cuanto existe, un minuto después es igual. Ni en el mundo, ni en nosotros mismos hay nada permanente, solo un continuo fluir. Ejemplo que ponía, la corriente de un río. Me baño y un momento después ya no puedo bañarme en la misma agua, ya ha cambiado. Y si esto es así, ¿en qué paran conceptos universales? ¿Podemos meter la realidad en un concepto fijo, inmóvil? Sería como intentar congelar la corriente del río, pues matas esa corriente, ya matas la realidad. Entonces la razón solo es capaz de crear conceptos estáticos, muertos, eso es ajeno a la vida misma. ¿Y cómo el filósofo quiere conocer, poseer intelectualmente? Hay quien piensa que por eso se representa a Heráclito llorando, como diciendo, yo quisiera llegar al ser y solo veo cosas que cambian y que no consigo meter en mi cabeza. También se dice que Heráclito vio en el fuego el principio de todas las cosas. Recordemos los anteriores filósofos, que si el agua, que si el aire. Bueno, pues el fuego. ¿Por qué? Porque es una sustancia que fácilmente se transforma. Pero, dice Julián Marías, que en el fondo esto solo es un símbolo. El fuego representa la naturaleza cambiante de las cosas, su tránsito vertiginoso hacia la nada. También se atribuye a Heráclito la afirmación de que la guerra es la madre o padre de todas las cosas. Según esto, la discordia, la contrariedad, sería el origen de todo el mundo. Bien, aspectos, como vemos, que nos inclinan a un cierto desconcierto, quizá a un relativismo, a un pluralismo muy de nuestra época. Todo cambia. Ideologías actuales piensan que no hay nada permanente, que todo son opiniones que van variando. Y luego, sin embargo, ya digo, cuando se estudian a fondo estos autores, como hizo Julián Marías, uno ve que no es tan claro esto, que el devenir no es anárquico, que, como ya hemos mencionado hace unos momentos, para Heráclito todo está dominado por el logos, por un sentido, por una ley. No, Heráclito no lo relativiza todo. Y en esto se distingue del relativismo y vitalismo moderno, para el cual toda situación, todo momento es solo ese momento, y no hay ninguna verdad ni ninguna ley superior. El tiempo todo lo temporaliza, nada permanece. No, Heráclito no decía eso. Heráclito veía que más allá de lo que nuestros sentidos captan, que ciertamente es lo cambiante, hay algo de fondo, hay una ley divina, hay un logos, hay una verdad, hay un derecho. Podríamos incluso decir que Heráclito llega a lo que la filosofía clásica y la teología católica ha llamado el derecho natural. Bueno, seguiremos al hablar de Parménides comparándolo con Heráclito y viendo que en el fondo se parecían más de lo que a primera vista nos parece a nosotros. Pero en cualquier caso, ahí tenemos un tema muy interesante.
porque existe la pluralidad, es evidente, pero no es tan evidente, pero es verdad, sin ninguna duda, que esa pluralidad procede de una unidad del ser, un ser que para aquellos que hemos conocido la revelación es un ser personal, es Dios nuestro Señor. Aquí seguimos en Radio María, en El Hombre de Dios, servidor, Padre Luis Fernando de Prada, acompañado de Paloma Méndez y Paloma Niño. Hemos dado unas pinceladitas sencillas sobre estos autores, pero hemos mencionado a un autor que es más poeta que filósofo, pero en el fondo a través de la poesía transmitía ideas filosóficas. Xenófanes, el apóstol, digámoslo así, de la filosofía jónica, enemigo de la mitología, que aunque ya no se la creían los pensadores, pero seguía muy extendida en el pueblo. Y entonces él quiere hacer ver que incluso es negativo el tener esos modelos de esos dioses imaginados a la manera de hombres, y hombres que hacen cosas que no están nada bien, robos, adulterios, engaños. Y dice, hombre, que la gente no tenga estos modelos. Esto es muy interesante, porque igual es nuestro modelo para los cristianos, es Cristo, la imitación de Cristo, aquel que ha amado al Padre y a los hombres hasta el extremo. Pues claro, los modelos de los dioses griegos no eran precisamente así, ni mucho menos. Todo lo contrario, porque claro, cuando uno se fija en lo habitual entre los hombres y hay tantas cosas malas entre nosotros y se imagina que así tienen que ser los dioses, pues salen esas conclusiones. Por otro lado, como señala un historiador de la filosofía, Grenet, este Xenófanes se dio cuenta de algo muy importante, y es la dificultad de conocer bien la realidad. Él se ha dado cuenta de que la sabiduría necesita un largo tiempo para encontrar la verdad. Y decía, tiene una frase que Cintia nos va a recordar, que los dioses, ya hemos dicho que él no cree en los dioses, pero una manera de hablar, no han revelado todas las cosas a los hombres desde el principio, sino que es con el tiempo buscando cómo el hombre encuentra la verdad. Tiene una parte destructiva, por así decir, de su pensamiento, pues eso, atacar esos dioses de las mitologías, los que presentaban Homero o Hesíodo, los ve inmorales y absurdos a esos dioses, pero viene una parte constructiva, que es lo más interesante en la línea de lo que estábamos viendo ya el día pasado. En el fondo, un único Dios. Hay unidad divina. Ese Dios es inmóvil, no cambia, lo tiene todo. Por eso Aristóteles dijo que Xenófanes fue el primero que unizó, fue partidario del uno. El uno es Dios. Y de la naturaleza de ese Dios usó ese criterio de aquellas cosas que convienen a esa naturaleza. No parece conveniente con ese Dios único los cambios, y mucho menos atribuirle cosas, errores y maneras de actuar de los hombres. Él, entero, piensa entero, entiende entero, y sin esfuerzo gobierna todas las cosas por la fuerza de su espíritu. Xenófanes definía el principio de las cosas de un modo nuevo, aunque ya con los precedentes, sobre todo de Anaximandro, anticipaba una física nueva, una ontología, una metafísica. Bueno, pero vamos a escuchar cómo todo esto nos lo cuenta desde una perspectiva también literaria Cintia García Egea, y luego ya comentamos todo lo que hemos visto hasta este momento. Querido Padre Luis Fernando, compañeros, oyentes de Radio María, un cariñosísimo saludo. Hoy les voy a hablar de un autor viajero, como nosotros, a quien sus viajes por Sicilia, la Magna Grecia, el Peloponeso, le facilitaron una mirada crítica. Él es Xenófanes, un poeta que nació en el Colofón, en Jonia, costa actual de Turquía, hacia el año 570 a.C. Su ciudad fue conquistada por los persas y él tuvo que huir muy joven, de ahí que se dedicase a vivir como un rapsoda itinerante. Lo que hacía era recitar y cantar poemas en banquetes y ágoras. Se cree que vivió 100 años, algo excepcional entonces y bueno, también ahora.
y que mantuvo un estilo de vida sobrio, casi ascético. Esto lo dice él mismo, que comía poco, bebía poco y que rechazaba el culto al cuerpo y el exceso deportivo. Lo hermoso es que él vio muchas culturas distintas en estas polis y pudo comparar también todo lo que se decía de las religiones. Escribió versos manejando 3 estilos. El primero era el hexámetro dactílico, que ya conocemos de Homero y Hesíodo, y él lo empleaba para sus poemas teológicos, donde criticaba el antropomorfismo de los mitos y hablaba de un Dios único. También un segundo estilo eran los dísticos elegíacos. Unía el hexámetro con el pentámetro dactílico y con ello expresaba su visión ética y religiosa. Lo hacía a través de poemas morales, reflexiones breves, epitafios, consejos para la vida, meditaciones sobre la prudencia o el dolor. Era poesía sapiencial griega. Y el tercer estilo que empleó fueron los iambos satíricos, que son muy característicos de él. Con ellos se burlaba abiertamente de los dioses de Homero, de los atletas y de los excesos griegos, con ironía y con bastante humor. Lo que él se burlaba era de cómo se representaban los dioses, ¿no? Y de esos excesos en los banquetes los ridiculizaba, criticaba la obsesión por el deporte y denunciaba la vanidad humana. Genófanes nació 2 siglos después del inicio de los Juegos Olímpicos, que era una institución sagrada, prestigiosa, mítica y política. Era un enorme festival religioso dedicado a Zeus, y en la Grecia arcaica el héroe deportivo era el hombre admirado por excelencia. El atleta victorioso recibía privilegios, dinero, banquetes, se le hacían monumentos, casi divinización. Y él escribe: no es mejor una ciudad por la fuerza de un atleta, sino por los hombres prudentes que saben gobernarla. Una crítica social muy moderna, ¿verdad? O bien dice: no es justo que en las ciudades reciban honores mayores los atletas que los sabios. Una ciudad no mejora sus leyes por músculos, sino por el pensamiento. Un atleta no hace mejor a la ciudad, sino la sabiduría. Bueno, estas críticas las unía a otras muchas. El vino que corre no debe llevarnos a la arrogancia, sino a palabras justas y sabias. Ningún hombre ha visto la verdad completa ni la verá jamás, pues incluso si alguien acertara a decir lo cierto, él mismo no lo sabría. Todo es mezcla de opinión. Los dioses no revelaron todo a los mortales desde el principio, sino que buscando con el tiempo encontramos lo mejor. No es riqueza un oro brillante, sino la virtud. Todo viene de la tierra y a la tierra vuelve. Me venía al corazón escuchándole la cita bíblica que oímos cada miércoles de ceniza: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, de Génesis capítulo 3 versículo 19. Algo que por la observación de Genófanes debió tener muy presente este autor para orientar su propia vida. Él observó la vida cotidiana, criticó las costumbres que consideraba injustas, combatió la superstición que estaba tan arraigada, buscó un Dios digno de ser llamado Dios e introdujo el sentido común en un mundo que estaba dominado por el mito. Y además lo hizo en verso. Puso el primer germen de un monoteísmo filosófico, fue precursor del humanismo y abrió la crítica racional de la religión mítica, creando conciencia de la limitación humana ante la verdad. Decía: un solo Dios, el mayor entre dioses y hombres, no parecido a los mortales ni en cuerpo ni en pensamiento. Vemos ya que es monoteísta. Parménides, por ejemplo, que es 50 o 60 años posterior, creará después el concepto del ser con mayúscula, pero es seguro que había oído hablar de la deidad única e inmóvil de Genófanes. Y Platón, que vendrá un siglo posterior a Parménides, no lo cita directamente, pero muchas ideas de la República, donde critica a los mitos inmorales, están ya en Genófanes. Los dioses de Homero y Hesíodo no se comportan como modelos morales. Resulta que mienten, engañan, cometen adulterio, roban, castigan por capricho, sienten celos, rivalizan y en general actúan con pasiones muy poco divinas. Y esto para muchas conciencias griegas chocaba con una divinidad digna que fuera ordenadora y justa. Y el gran denunciante de esta inmoralidad divina es Genófanes.
En los siglos VIII y VI antes de Cristo existía esta tensión real porque los dioses de Homero educaban una moral que era peligrosa y contradictoria, y esto generaba un problema educativo en los jóvenes. Claro, Xenófanes resulta esencial en esta crítica moral porque lo verbaliza mejor que nadie, y esto es un paso hacia la racionalidad griega, porque él les va a obligar a preguntarse: ¿es moralmente aceptable lo que cuentan Homero y Hesíodo? ¿Cómo debe vivir el ser humano si sus dioses no son un modelo? Bueno, Xenófanes no nos dejó libros, pero sobrevivió gracias a que muchos filósofos, teólogos, gramáticos, historiadores se interesaron por su obra y lo citaron. Aristóteles lo mencionará como el que habló de un Dios único, y los primeros autores cristianos lo leían con mucha simpatía, porque Xenófanes critica la idolatría y además les recordaba a los profetas de la Biblia, ¿no? El mismo Clemente de Alejandría en el siglo II después de Cristo, padre de la Iglesia, lo cita en sus escritos porque le interesaban mucho sus críticas religiosas. Así lo hicieron Plutarco, Sexto Empírico, Diógenes Laercio, y en el siglo XX los filólogos Diels y Krantz reunieron todos los fragmentos, que hoy tenemos unos 40, en su obra Los fragmentos de los presocráticos. ¿Qué les parece? Hasta el próximo día. Literatura y fe en el hombre de hoy y Dios. Pues nos parece estupendo, Cintia García Egea, estos resúmenes que nos haces. La verdad es que es súper actual. Esto es lo que pasa con los grandes pensadores. Son actuales siempre. Anda que no pasa en este mundo de hoy ese tipo de supuestos modelos inmorales. Para muchos nada permanece. Tú haz lo que te dé la gana. Mira esos ejemplos, esos malos ejemplos, esos políticos, esos famosos de la pantalla, del deporte, que pueden jugar muy bien y luego llevar una vida desastrosa. En fin, hemos hablado de muchas cosas. Mis queridas palomas, ¿con qué os vais quedando de lo que estamos aprendiendo en el programa de hoy? Bueno, yo especialmente hoy me estaba fijando mucho en que al final estamos tratando unos temas que tratábamos también en programas pasados cuando hablábamos de fe y razón, porque podríamos decir de alguna manera que pues este filósofo a través de la razón llegó a la fe por lo menos en un Dios único. Y también pues me fijaba en que, bueno, pues fue, lo decía también Cintia, pues al final un gran profeta y que usó mucho el pensamiento crítico, porque no se limitó a aceptar un poco lo que había, pues esos mitos, sino que aplicó la lógica, y hemos oído también a Cintia, incluso a la moral muchas veces para criticar pues todo lo que había, ¿no?, en esos mitos. Habla también de que se necesita largo tiempo para encontrar la verdad, que los dioses no la han revelado desde el principio, o sea, esa búsqueda de la verdad a través de la razón, y que el hombre la tiene que buscar, ¿no? Y bueno, pues me quedaba también con esas críticas que hacía, ¿no? Por ejemplo, de los atletas, cuando se admiraba más al hombre musculoso, ¿no?, que a los hombres prudentes cuando son realmente los que saben gobernar. Y bueno, de alguna manera pues me gusta ese cómo fue, ¿no?, capaz de plantearse cosas muy diferentes a las que había en ese momento y decirlas clarísimamente, incluso pues ser crítico con lo que tenía que serlo, ¿no? Paloma. Yo me quedaba también cuando hablabas de Heráclito, esa frase de nada de cuanto existe es al momento siguiente igual a sí mismo, es decir, todo está en constante cambio y en realidad es una cosa que nos puede pasar, ¿no? Yo me miro al espejo y digo, ¿quién soy? Y a lo mejor al año siguiente tengo otros intereses, he tenido un cambio, una conversión, ¿quién soy ahora? ¿Y quién soy ahora? ¿Y quién soy ahora? ¿No? Y al final el ser humano también está en constante cambio, evolución, va creciendo, va enfrentándose a nuevas situaciones y te puede hacer plantearte, también cambias, ¿no? Y que no hay nada fijo en ti, pero al final también un poco lo que refleja el pensamiento de Heráclito es que hay algo que permanece y que todas las leyes se ordenan en base a la ley divina, ¿no? Que al final significa que solo encontramos la respuesta de quiénes somos y qué es el mundo cuando nos fijamos en aquel que nos ordena, en aquel que nos crea. Y justo eso también lo mencionaba Cintia al recoger palabras de Xenófanes cuando decía que cómo debe comportarse el ser humano si su Dios no es un modelo. Entonces, al final, en ese modelo o no, encontramos quiénes somos o no lo encontramos, ¿no? Y qué suerte tenemos los cristianos de poder fijarnos en un Dios que es modelo para nosotros y que nos enseña quiénes somos. A mí me hace pensar también que estas personas tan profundas y además coherentes, se nos ha dicho que llevaban una vida sobria, que buscaba ante todo la verdad. Decías, Paloma, bueno, las dos, cómo llega, por un lado, a un preámbulo de la fe, tiene que haber un Dios único, pero también a una moral,
porque frente a esos dioses que adulteraban, que mentían, dicen, no puede ser. Es decir, hay también en el corazón humano no solo un sentido de que hay un Dios del que viene este mundo, sino también que hay que actuar de una determinada manera ética, que no puede ser justamente de la que nos están dando un mal ejemplo esos supuestos dioses. Bueno, pues vamos a dar un salto de siglos y con esa idea de que parece que todo cambia, hay un montón de canciones, un montón, a veces de una manera explícita, de hecho hemos encontrado varias que tienen ese título, Todo cambia, y otras veces de una manera no tan explícita, pero que en el fondo es eso, quedarse en lo que nos dicen los sentidos sin ver más allá de ellos. Bueno, pues nos traes, Paloma Méndez, una canción con ese título, Todo cambia. Sí, la canción Todo cambia, del cantautor y guitarrista español Guitarrica de la Fuente. Su nombre real es Álvaro Lafuente Calvo. Empezó su carrera musical publicando versiones de canciones en redes sociales en 2017 y publicó su primera canción en 2018 y ahora mismo es un artista bastante conocido a nivel nacional. Esta canción, Todo cambia, forma parte de la banda sonora de la película Nada será igual, que es una película que habla de un grupo de amigos que estarán en el instituto y que empiezan a suceder una serie de cosas que tuercen, digamos, su relación hasta ese momento, y por eso ese título de Nada será igual, ¿no? A partir de un momento nada vuelve a ser como era antes. Y esta canción refleja un poco eso, yo creo que nos puede hacer reflexionar. Escuchamos. Hay una bala perdida, una estrella que se hunde en la mar. Mi mamá decía, hay estrellas que vuelven a brillar. Quiero pasarme la vía sin tener que verlas pasar. Buscar la salida, nadie puede bailar a tu compás. Oh, la corriente no empuja, me quiere sacar a nadar. Voy caminando a pasitos sin nunca perder el compás. Voy a empezar. Todo cambia. Nada sigue en su lugar. Te lo voy a cantar. Todo cambia. Y hoy ya nada será igual. Un punto final. No está solo, tiene un tesoro para brillar. No está solo, tiene un tesoro para brillar. Todo cambia. Nada sigue en su lugar. Te lo voy a cantar. Todo cambia. Y hoy ya nada será igual, un punto final. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Solo tiene un tesoro para brillar. Todo cambia, pero no está solo, tiene un tesoro para brillar. Bueno, a mí me está sugiriendo cosas, pero primero tú, que ya has estudiado un poquito esta canción, a ver qué piensas. Me recordaba mucho lo que comentábamos antes en el comentario, ¿verdad? Que al final parece que nada sigue en su lugar, que todo fluye. Habla también de la corriente, ¿no? De esa corriente que es constante cambio, que además te empuja, que no lo puedes evitar, porque al final la vida pasa como una corriente y no podemos evitar que suceda y no podemos evitar que las cosas cambien en nosotros mismos y a nuestro alrededor. Pero al final la frase no está solo, tiene un tesoro para brillar, me recordaba a ese concepto de hay algo que está ahí, ¿no? Y que también buscándolo, como decía Paloma, que hay que buscar y buscar y buscar, eso está ahí. Entonces, qué importante es, a pesar de que parece que nada sigue en su lugar, que no hay vuelta atrás, que hay un punto final y nunca nada vuelve a ser como era antes, hay un tesoro que permanece ahí y que está para que lo encontremos. En esta canción, como en otras, ¿no? Pues habla de esto de todo cambia, nada sigue en su lugar, y al final siempre hay un poco como de nostalgia. De hecho, hay muchas canciones de estas, ¿no? Nada va a volver a ser como antes, pues cualquier pasado fue mejor, cosas así, ¿no? Y en el fondo es verdad, ¿no? Que la vida, pues como decía antes también Paloma Méndez, pues va cambiando en muchas circunstancias que nos rodean en la vida o en todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero ciertamente esa nostalgia
que tenemos es la nostalgia del pasado, porque el pasado es lo que realmente nos muestra lo que somos, es decir, nuestro origen, nuestras raíces, o sea, todo aquello que no cambia, todo aquello que siempre está ahí, porque por mucho que tú hayas cumplido muchos años o hayas cambiado de ciudad o hayas cambiado de lo que sea por el desarrollo de la vida, pues tú eres el mismo siempre. Tú eres ese origen del que tienes esa nostalgia, porque a lo mejor ya pues no estás con tu familia o tus padres han fallecido o ya no estás donde naciste, pero todo aquello está en ti porque aquello ha sido real y por lo tanto es lo que hay en ti que no cambia nunca, ¿no? También es verdad que dice al final, no está solo, tiene un tesoro para brillar. Entonces, no sé, indica así un poquito como que al final también está Dios, ¿no? Que es lo que no cambia y lo que siempre está desde el principio hasta el final, por mucho que todo vaya cambiando, pues tienes ahí el tesoro que siempre está brillando, que siempre te está indicando la luz y que te hace no cambiar, ¿no? Y bueno, luego las frases que dice, la corriente me empuja, me quiere sacar a nadar, o caminando a pasitos sin nunca perder el compás, hace más referencia casi a quedarte un poco en aquellos mitos, ¿no? Que pues Genófanes sí rechazó, ¿no? Y aquí un poco como que te tiene que llevar un poco a la corriente, que vamos dando siempre un poco los pasitos para no salirnos del compás que marcan un poco lo que nos marca la vida o que parece que tenemos que hacer. Y entonces ahí en ese sentido pues volví a pensar en Genófanes como él sí que a través de la razón pues rechazó muchas cosas que se quedaron atrás, ¿no? Yo, como siempre nos pasa en este programa, me asombro porque sin buscarlo yo me he enterado un poco al preparar los Tomás de que Heráclito no era todo cambia, que hay un fondo. Y esto mismo estamos viendo en esta canción. Evidentemente se resaltan los cambios, pero ya lo habéis dicho las dos, ¿no? Sí, todo lo que usted quiera, pero el río cambia, el agua cambia, pero hay estrellas arriba, ¿eh? Y entonces que no te pases la vida sin dejarlas ver pasar. Y se busca no perder el compás. Bueno, entonces se ve que hay algo fijo que usted quiere seguir, ¿no? Y ese tesoro para brillar. En efecto, por mucho que la primera impresión siempre es lo plural, lo cambiante, si uno analiza un poquito más, te das cuenta de que para cambiar es que hay alguien que cambia, que es el mismo. Y hay estrellas y en último término está Dios como ha descubierto alguien que vivía de fiesta en fiesta, que vivía de cambio en cambio, que vivía de apariencia en apariencia, eso no le llenaba y ya para variar, porque llevamos muchos testimonios así, se ha encontrado alguien que está siempre, ¿no es así, Paloma? Sí, vamos a contar el testimonio de Rebeca Toribio. Ella nació en Valencia en 1994 y, bueno, de pequeña quería dedicarse a la música y a la danza, de tal manera y tanto empeño quería poner en ello que a los 15 años se fue a Madrid. Incluso se fue sola. Alquilaron allí su familia una habitación y ella en Madrid pues empezó a estudiar música. Por la tarde estudiaba pues lo que eran los estudios que tenía que seguir a los 15 años y luego pues se puso también a trabajar para ayudar a su madre a pagarle los gastos, ¿no? Ella procede de una familia desestructurada, sus padres se separaron cuando ya tenía 17 años y un poco como que también huyó a Madrid para huir un poco de todo ese lío que tenía un poco en su familia, ¿no? Y cuenta que, claro, en una vida que llevaba pues estudios, trabajo, presión, mucha tensión, pues a los 18 años cayó en bulimia. Tuvo bulimia y sufrió su primer episodio de depresión. Recurrió en ese momento a las fuerzas espirituales, que ahora se llaman New Age, sanaciones espirituales, al tarot, crecimiento personal, empoderamiento femenino, bueno, pues todas estas cosas. Y se apoyó en todo aquello. Y cuando estuvo ya un poquito más fuerte, se fijó más en su alimentación y comprendió que realmente podemos elegir nuestra alimentación y esas decisiones son pequeñas decisiones que terminan determinando quiénes somos. Y así terminó con sus malos hábitos, empezó con pautas saludables y todo aquello le llevó a montar un restaurante. Es un restaurante, el restaurante súper chulo, que luego se hizo muy famoso en Madrid. Ahora ya no es directamente suyo porque lo vendió a un grupo hostelero, pero es la directora creativa. Y pues yo creo que eso también fue algo que le dio como mucha fama, ¿no? Tiene muchos seguidores en redes sociales y bueno, pues está muy centrada en eso, en el crecimiento personal, todo aquello, y el restaurante pues le ayudó a salir de la oscuridad y fue un motivo para seguir viviendo. Pero no fue suficiente, ya se daba cuenta que cada vez sufría más episodios de ansiedad y de depresión. Para salir de ellos se rodeaba, ahora lo ve, ¿no?, del entorno equivocado. Dice, me metía en líos, me refugiaba en los éxitos profesionales. Sin embargo, dentro de mí había un anhelo de paz que nunca conseguía. Y bueno, pues nos va a contar cómo ahora ya está encontrando esa paz. Ella fue novia también de un famoso actor, de Miguel Ángel Silvestre. En junio de 2025 esta relación se terminó.
Y a raíz de ahí, pues mucha gente le ha dicho a Rebeca que ella pues ha caído en esa depresión por dejar a Miguel Ángel Silvestre y esa relación, ¿no? Pero ella ha explicado que no, que era un poco algo que ella arrastra desde toda su vida y bueno, pues cayó en una depresión tan fuerte, más o menos en esas fechas de 2025, que la tuvo en cama y medicada por primera vez en su vida. Dice que estaba tan débil que incluso su madre tenía que darle de comer, ¿no? Y bueno, pues fue un momento muy duro. Y poco a poco empezó a ver la luz. Dice que después de su última crisis emocional, que pues ha sido por varias razones, no sabía a qué aferrarse. Después de haber conocido todo tipo de terapias, formas de salir adelante, pues entonces se paró y le dijo a Jesucristo que la salvara. Entonces dice que fue un poco por esa desesperación de no saber qué hacer, que incluso había buscado por internet formas de suicidio asistido, porque ella ya no quería vivir, ¿no? Y bueno, pues fue todo muy, muy doloroso. Dice que también sufría mucha presión mediática, estaba sometida pues al mundo del famoseo, y que su vida fuera pública también fue difícil de gestionar. Sus oscuridades y sus vacíos pues los iba arrastrando, como hemos dicho, desde pequeña, y ahí fue cuando ya se rompió y empezó a rezar. No sabe ni siquiera por qué, porque no tenía ninguna convicción ni nada, pero dijo: Jesucristo, si existes, sálvame, ¿no? Recordamos que estaba muy, muy enferma, que ni siquiera podía comer sola, ¿no? Y bueno, pues una de las primeras cosas que hizo fue eliminar de su vida todo aquello que consideraba que le hacía daño, y ahora lo está compartiendo, ¿no?, a través de sus redes, también en varios programas de televisión, este camino de fe que está recorriendo, porque dice: fui a empezar a rendirme a los pies de la cruz y empecé a dejar de ir a fiestas, de ligotear con chicos, de salir. Yo he tenido acceso a los mejores VIPs, a los mejores eventos, a las mejores experiencias. He tenido la vida soñada, acceso a muchas cosas que la gente determinaría como chulísimas, pero las he puesto a los pies de la cruz para sanarme, ¿no? Vamos a escuchar 2 cortes de ella, pues que ha estado contando su testimonio, además en programas de televisión pues de mucha audiencia, muy conocidos. El primero es en Espejo Público, un programa de Antena 3 que presenta Susana Griso. Estuvo allí el 15 de noviembre de 2025 y bueno, la escuchamos. La verdad que lo he colocado incluso como padre, como que me ha establecido en mi vida límites y me ha organizado y me ha dado la fuerza como para salir de un mal momento, pero no sabía a quién acudir. Estaba literalmente en la cama, tumbada por depresión. Un día, así, sin saber por qué, dije: Jesucristo, lo dejo en tus manos todo. Jesús, ayúdame. Dios, sálvame. Dame fuerzas para crear nuevos hábitos, trabajar en la neuroplasticidad de mi cabeza para que el dolor se convierta en luz y en sanación. Y solo con una vez que le dijera que me salvara, ya empezó a obrar milagros sobre mí. ¿Cómo te llega ese pálpito de que Jesús te tiene que ayudar? Pues fue este verano, que salí muchísimo de fiesta, estaba siempre viajando con amigos para aquí, para allá, y yo tenía como una vocecita de: no quieres esto, quieres descansar, quieres, o sea, estás cansada de todo esto, hasta que nada, que me tumbó por completo hasta el hecho de estar enferma y estar en la cama, y ese fue el clic que dije: vale, ya está, voy a empezar a hacer caso a mi papá. Y ahí una amiga me dijo: pues Rebe, vente un día a mi iglesia si quieres conocerla. Y fui, y me siento muy a gusto en la iglesia donde voy, porque puedo ser libre, nadie me juzga, nadie juzga mis pecados, nadie juzga quién soy. Lo que se hace es alabar al Señor con canciones súper bonitas, orar todos juntos y dar gracias que damos para leer la Biblia y ver, por ejemplo, de ese versículo que aprendemos, qué es lo que hemos comprendido de cómo actuó Jesús ante esta situación. Y por fin siento que hoy puedo descansar, que esos vacíos que intentaba llenar con éxitos profesionales, fiestas, reconocimientos empresariales, redes sociales, lo he tenido que abandonar literalmente. En el cristianismo se diría dejarlo a los pies de la cruz. En un lenguaje más secular pues sería dejar mis deseos por poner los deseos de Jesús en mi vida. Me gustaría ver contigo algunos comentarios que te hacen en redes sociales. Rebeca, me da miedo lo que leo, sinceramente, cuídate de verdad. Vaya pirada estás, das miedo, no estás en tu sano juicio, vergüenza ajena. Eso en la Biblia se llaman fariseos, pero en la vida real pues son personas que usan a Jesús o a Dios para decirte cómo tienes que ser, qué es lo que tienes que hacer, para echarte la culpa de algo, para decirte no hagas esto, no subas aquello, Dios no le gusta aquello. Para mí eso no es Dios. Mira, yo le diría a toda la gente que piensa que he sido abducida por una secta, que bendito es lo que sea que me ha abducido, que estoy mejor que nunca, me siento a salvo, por fin vivo desde el amor y no desde el miedo. Nunca he puesto dinero para
ascender a conocer a Jesús o estar más cerca del perdón, nada de eso. Bendigo. Ahora le digo, te bendigo, conoce a Jesús. Y ya está, me voy. Bueno, Rebeca dice que es consciente de que su cambio suena extraño. Dice, parece radical, pero yo necesitaba alejarme de todo ese mundo. Las redes, las fiestas me hacían sentir validada, pero a la vez me dejaban un vacío enorme. Mi relación con Dios me ha salvado la vida porque me ha llenado esos huecos que yo intentaba llenar de 1000 maneras mundanas que no me servían de nada, ¿no? Pues ahora intenta ayudar a otras personas que están en su misma situación. De hecho, en las redes pues ha hecho un cambio también y ha creado un reto de 50 días en el que pues que pretende que 50 marcas colaboren con ella mientras explica su relación con Jesús, y el objetivo es que el dinero que consiga pues lo va a donar, o sea, se están convirtiendo en algo también solidario para ella. Y para seguir ayudando y seguir contando su ejemplo de vida o su testimonio de forma pública, pues sigue en las redes y sigue también yendo a otros programas. De hecho, pues vamos a escuchar el último corte, que es en otro programa, en el programa Y ahora son soles, que dirige Sonsoles Onega en Antena 3, y allí estuvo el 25 de noviembre de 2025. ¿Eres tú la que se dirige a él? Ostras, esto es algo muy personal. Creo que la relación con Dios es personal y es única. En mi caso siempre he tenido cierta tendencia a creer en que había algo más allá que lo que conocemos. Nunca le había puesto nombre. Es más, yo siempre tendía a entenderlo como universo, energía. Uh-huh. Pero sí que es cierto que este año es la primera vez que lo he colocado incluso como padre. Son soles porque yo estaba rota. Yo soy una más. Es que es lo que iba a preguntarte. Claro. Sin tus heridas, ¿hubieras pedido a Jesús que te rescatara? Conozco muchas personas que viven en Cristo desde pequeñitas y son maravillosas personas. Luego conozco muchas personas rescatadas en Dios que tenemos tanto amor porque nos ha dado una vida nueva, nos ha rescatado y tenemos tanta devoción de poder vivir en Él. Y vivir en Él realmente significa conocerlo, darle las gracias y ponernos a disposición de su voluntad, porque muchas veces las personas, desde la vida que tenemos, el estrés que tenemos, la necesidad de dinero, las preocupaciones de gobiernos, familias, nos alejamos de que realmente estamos aquí por un propósito y un diseño divino. Entonces, ponerse a disposición de voluntad de Dios, dejar tu propia voluntad de un lado y ponerte a ayudar a las personas, te llena de gozo y desaparecen todos esos vacíos que intentábamos llenar de miles de maneras. ¿Y la Iglesia qué papel desempeña? Mira, es muy buena pregunta, porque sé que esto es muy polémico. Yo no me considero una persona religiosa. De hecho, tengo mucha controversia y mucha dificultad para entender qué es la religión, porque yo durante toda mi vida en el cole he ido a religión y no he entendido nunca nada de lo que es Dios. Igual que he ido toda mi vida a inglés y no he aprendido inglés en el cole. Entonces, jolín, pues he tenido que conocer a Jesús a mis 31 años y por pasar por heridas y por no poder más y decir, no me queda otra que acudir a ti para que me salves. Entonces, la Iglesia, ¿qué es para mí? La Iglesia para mí es una familia imperfecta, llena de personas que no hablan el mismo idioma que tú, de viejecitos que te dirán, no vistas así, de personas jóvenes que estarán confundidas con su fe en Cristo. Pero es un lugar donde poder conocer la palabra de Dios, es un lugar donde poder conocer la Biblia, es un lugar donde si te rodeas de buenas personas y de amigas, como es mi caso, puedes conocer a Jesús de una forma muy cercana, practicarlo diariamente y vivir en Él de una forma conforme a su diseño. Bueno, pues hemos escuchado, madre mía, con qué desparpajo esta chica, qué cosas tan interesantes. Palomita Méndez, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido muy bonito y además, por hacer un pequeño spoiler, me parece que concuerda súper bien con la canción que traemos, pero eso para luego. Eso luego. Pero sí que me quedaba, con muchas cosas, porque es un testimonio muy bonito, me parece también muy valiente como ella habla, sin tapujos, ¿no? Y como ante los comentarios en sus redes sociales, que pueden ser o bien de personas ateas que dicen, la han abducido, o bien de personas de la Iglesia que también tienen prejuicios porque, está famosa, tal, ¿cómo va a ser ahora? Y qué peligroso, ¿no? Y como ella, pues igualmente es valiente y lo cuenta porque siente que se le ha dado algo que no se puede quedar para ella. Y me quedaba por unirlo con el tema que tenemos hoy, como hablaba de ese padre que le pone límites. Y de esa fuerza divina que te ordena, porque al final vivimos desordenados sin eso que nos ordena, ¿no? Si vivimos de espaldas a aquello que ordena la vida, pues nos desordenamos. Paloma, tú misma que has preparado el testimonio, ¿con qué te has quedado más? Bueno, yo veía, y especialmente cuando estábamos hablando al principio del programa en cómo todo cambia o nada cambia,
Y hablaba Paloma Méndez, ¿no?, de que en la vida cambiamos mucho. Pues yo precisamente pensaba en ella, porque ya tuvo de pequeña una fuerte depresión, ya iba arrastrando pues estos problemas mentales, por decirlo así, desde pequeña, y en su vida ha ido cambiando mucho. De hecho, primero en aquel momento se refugia en ver la alimentación de otra manera y hace un restaurante, y luego tal, pero al final vuelve a caer en esa depresión. O sea, aunque todo cambia, ella seguía un poco con esas heridas o con ese proceso sin que se terminara de sanar, hasta que realmente se encuentra con Dios, que es el que desde dentro de ella misma, y es el que la ha creado, y es el que no cambia, y es el que pues siempre está velando por ella, y es el que la salva ahora, ¿no? Pues bueno, me fijaba en eso. Pues la verdad es que de una manera experiencial ya da la respuesta, que ya el próximo día intentaremos organizar un poco más racionalmente. Claro que hay cambios, la persona humana de por sí, todo lo que hay en este mundo es variable, pero como hay alguien que no cambia y que su amor es permanente y que se sirve incluso de nuestros errores, como esta chica ha destacado varias veces, gracias a que yo caí, me tumbó, y estando ya que no podía más, es cuando le grité, sálvame. Y no lo olvidemos, Jesús significa Dios salva, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es también nuestro Padre, que te indica el camino. Hay un logos, hay un sentido, y no es una mera energía. Le he puesto nombre, lo llama Padre, lo llama Jesús, y se ha servido Dios de los vacíos, esos vacíos de los que nos hablaba Rosalía, esos vacíos de los que hemos hablado siempre. Todos los conversos antes o después experimentan el vacío. Si todo les va bien, si tengo una vida perfecta, me falta alguien, me falta el permanente, me falta el que siempre está ahí, y ha dejado todo a los pies de la cruz. Pues ahora sí, Paloma Méndez, ¿qué tiene esto que ver con la canción con la que terminamos este programa que tanto nos está haciendo pensar? Pues tiene todo que ver, y los oyentes seguro que se dan cuenta cuando escuchen la canción que traemos, que es También Hoy, una canción cantada por el grupo Servus Mariae, pero que originalmente la letra y la melodía original es del Seminario Menor de los Padres de Schoenstatt. Y este grupo, que es un grupo de jóvenes de este movimiento y de jóvenes relacionados también con este movimiento, cantaron esta canción y la publicaron como su versión en el álbum En Vivo del año 2024. Y es una canción que básicamente nos dice todo lo bueno que ha hecho Cristo en nuestra vida, todo lo que nos ha dado, como dio a Rebeca. Creo que refleja muy bien eso que ella también había experimentado en su vida, y que toda esa palabra y ese amor y eso que nos dijo hace 2000 años o más sigue permaneciendo hasta hoy. También hoy permanece ese amor de Cristo. Y Rebeca nos decía cómo hay quien ha conocido ese amor desde pequeños, y otras veces de la manera que nos dice en la primera estrofa que vamos a escuchar, que es lo que le ha pasado a Rebeca. Me he encontrado de improviso con el don inmerecido de creer, y esta fe mía tan débil que has sostenido paciente. Jesús, sálvame, dame fe. Vamos a pedírselo también nosotros. Me he encontrado de improviso con el don inmerecido de creer, y esta fe mía tan débil que has sostenido paciente. Aún recuerdo la mañana cuando no te conocía y te grité: si eres Dios, mírame cerca y tócame con tus milagros, Hijo de David. Fui creyendo en tu mirada y en tu gesto silencioso y te seguí. Eras tú el que caminaba sobre mares y corrientes. Valentía era el pedido en medio de mi gran tormenta, y salté. Sonriendo enviaste lejos esa duda tan doliente, y escribiste con tu dedo aquí. Y enciendes la fe. La luz, ya no hay piedra que la pide tu perdón, no hay ceguera que impida ver milagros, no hay pedido insolente cuando quieres tú sanar esta pobre carne débil y sufriente. No contengas tus ternuras, dale vida nueva a mi fragilidad. El milagro escondido en tu palabra es verdad.
Te grité como Rebeca, no te conocía, te grité, hijo de David. Eres tú el que caminabas sobre mares y corrientes. Ese río que decía Heráclito, todo cambia, pero hay alguien que camina sobre esas corrientes, hay alguien que te espera, alguien que quiere saciar nuestra hambre con el pan de la esperanza. Has saciado nuestro hambre con el pan de la esperanza. Has cambiado el agua en vino para poder celebrar. Salvador, amigo bueno, mi maestro y compañero. Sabes que aunque terco veo, creo y vuelvo a confiar. Y enciendes la fe y nace la luz. Ya no hay piedra que la pide tu perdón, no hay ceguera que impida ver milagros, no hay pedido insolente cuando quieres tú sanar esta pobre carne débil y sufriente. No contengas tus ternuras, dale vida nueva a mi fragilidad. El milagro escondido en tu palabra es verdad, que vive hoy, también hoy. También hoy, canción de Servis María, que la verdad siempre nos impresiona el milagro que también ocurre en este programa sin pensarlo de antemano, cómo el Señor nos responde a todas las preguntas. También hoy Él está ahí, también Él enciende nuestra fe, también en este Adviento nos recuerda que Él es el Salvador, amigo bueno, mi maestro y compañero, también de Rebeca, como de ese Genófanes que buscaba la verdad, como de Heráclito, como de todos los hombres que han buscado la verdad. La verdad se llama Cristo, camino, verdad y vida, que se ha hecho asequible. Al principio era muy difícil, solo la razón. Dios, el Logos, se ha hecho carne y nace en un pesebre. Bueno, impresionados, ¿verdad, Palomita? Sí, mucho, siempre cuadra y al final lo importante es eso, que aunque sintamos que todo cambia y que nosotros cambiamos, no sabemos quiénes somos, el que siempre permanece es el Señor. Jesucristo, ayer y hoy y siempre. Paloma Niño. Pues estaba pensando en eso, que el hermano Rafael decía, decimos todo cambia o nada cambia, pues él no decía que todo cambiara, él decía todo pasa, pero solo Dios permanece. Así que es verdad, todo lo que está en el tiempo pues va pasando, por eso vamos cambiando, pero Dios está ahí y permanece y bueno, pues me parece que es bonito irnos a dormir esta noche con ese pensamiento. Y como él también decía, saber esperar. Llegará el momento, como él ha llegado a esta chica que nos has traído hoy. Bueno, se ha ido el tiempo, así que os despedimos deseándoos prepararos bien a aquella que está también ahí siempre junto al Rey y Señor a su lado, que no nos abandona, que intercede por nosotros, la Inmaculada, la llena de gracia, la que permanece junto a Jesús y nos ayuda a todos sus hijos. En María, hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.